Buenos días, buenas tardes o buenas noches, jóvenes y señoritas. Todo depende del horario en el que estén viendo este video. Lo que vamos a hacer ahora en esta ocasión es desarrollar el tema número 9 de la materia de física, que corresponde a lo que es choques y colisiones. ¿Sí? Si estás listo, entonces empecemos. Muy bien. Para poder hablar de choques y de colisiones, nosotros tenemos que definir claramente dos conceptos previos, ¿ya? El primer concepto que nosotros tenemos que definir acá es el concepto de lo que es el impulso. ¿Sí? El impulso desde el punto de vista de la física, evidentemente, ¿ya? El impulso se representa con la letra J y además que es un vector, ¿de acuerdo? El impulso es una cantidad vectorial. Se lo representa a través de J, ¿sí? Y de forma intuitiva nosotros entendemos lo que es el impulso, ¿cierto? Pero a ver, te voy a colocar en palabras lo que se entiende por el impulso, ¿ya? El impulso es aquello que se produce cuando se aplica una fuerza sobre un objeto, cuando se aplica una fuerza sobre un objeto durante un tiempo relativamente corto. Durante un tiempo muy corto le vamos a colocar, ¿ya? Durante un tiempo muy corto, ¿sí? A ver, más claro, cuando se aplica la fuerza, lo vamos a explicar así, más claro, cuando se aplica la fuerza sobre el objeto, cuando se aplica la fuerza sobre el objeto, el tiempo de contacto tiene que ser mínimo. El tiempo de contacto debe ser mínimo. ¿De acuerdo? Ejemplo. En este ejemplo es acá, imaginémonos lo siguiente. Si nosotros tenemos aquí una superficie y sobre esta superficie tenemos un objeto, imagínate que acá tienes una caja, ¿ya? Ahí está. Imagínate que acá vos tienes una caja. Ahora, sobre esta caja tú vas a aplicar una fuerza. Si tú lo vas a empujar, ya, velo así. No está bien dicho empujar. Tú le vas a aplicar una fuerza con tu mano, ¿sí? Ahí está. Le vas a aplicar una fuerza con tu mano, ¿sí? Pero el tiempo de contacto, ¿sí? Que tiene que haber con tu mano y el objeto, imagínate que aquí está tu mano, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, te lo vamos a escribir. Imagina que ahí está tu mano. Muy bien. Entonces, si tú imaginas que aquí está tu mano, tú le estás aplicando una fuerza. Pero el tiempo de contacto entre tu mano y el objeto tiene que ser mínimo, ¿de acuerdo? El tiempo de contacto tiene que ser mínimo. Generalmente ese tiempo es menor a 1 segundo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este es el tiempo de contacto, generalmente. Este es el tiempo
de contacto. Entonces, nosotros de aquí ya podemos tener bien clara la idea de que un impulso se produce cuando vos aplicas una fuerza a un objeto, pero el tiempo de contacto que hay entre la fuerza y el objeto tiene que ser un tiempo muy pequeño, ¿ya? Generalmente este tiempo es menor que un segundo. Y de ahí viene la de ahí viene la ecuación de lo que es el impulso. Nosotros decimos que el impulso J es igual a fuerza por tiempo, ¿de acuerdo? Esta es la ecuación del impulso, ¿sí? Fuerza por tiempo. Es la fuerza que actúa sobre un objeto durante un tiempo muy pequeño, ¿de acuerdo? Ahora, la unidad de medida del impulso no tiene un nombre como tal, ¿ya? No tiene un nombre determinado como tal, pero nosotros sabemos que la fuerza se mide en newtons y el tiempo se mide en segundos. Entonces, se puede decir que newton por segundo es la unidad de medida del impulso en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Este es el primer concepto que nosotros tenemos que entender. Y el segundo concepto, la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento se lo representa con la letra P y de la misma manera es una expresión vectorial, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué se puede entender como cantidad de movimiento? Bueno, podemos decir en palabras simples, así en lenguaje cotidiano, que la cantidad de movimiento P, ¿sí?, es aquella cualidad que tienen los objetos es aquella cualidad que tienen los objetos solo por el hecho de estar en movimiento. Solo por el hecho de estar en movimiento. Es decir, si un objeto se está moviendo, de por sí ya tiene esa cualidad que es la cantidad de movimiento, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la ecuación de la cantidad de movimiento? Bueno, eso lo vamos a hacer acá. La cantidad de movimiento P no es otra cosa que masa por velocidad, ¿de acuerdo? Esta es la ecuación de la cantidad de movimiento, masa por velocidad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en qué se mide? Muy bien, nosotros sabemos que la masa en el sistema internacional se llega a medir en kilogramos y la velocidad se mide en metros por segundo. Entonces, pues nosotros podemos decir que la unidad de medida de la cantidad de movimiento en el sistema internacional es de kilogramo por metro sobre segundo, ¿de acuerdo? Esa es la unidad de medida de la cantidad de movimiento. Y vuelvo a decir, la cantidad de movimiento es aquella cualidad que ya tienen los objetos simplemente por el hecho de estar moviéndose, puesto que si se mueven tienen una velocidad, y si tienen velocidad tienen cantidad de movimiento. Ahora, en cuanto mayor velocidad tenga un objeto, mayor cantidad de movimiento tiene. Lo mismo con la masa. En cuanto mayor masa tenga un objeto y mayor velocidad, obviamente, tiene mayor cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Ahora, a partir de estos dos conceptos, que es impulso y cantidad de movimiento, aparece una relación entre ellos, ¿ya? Entonces, colocamos aquí la relación entre impulso y cantidad de movimiento, ¿de acuerdo? Hay una relación entre estos dos y la relación es la siguiente, ¿sí? El impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, es decir, que esto es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y esta relación que nosotros tenemos aquí es muy útil, puesto que nos ayuda en la resolución de varios ejercicios que ya lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo?
esto que nosotros tenemos aquí es algo muy útil. Muy bien, listo. Ahí está entonces nuestra relación entre lo que es el impulso y la cantidad de movimiento. Muy bien, una vez que nosotros hemos entendido esto que tenemos acá, recién vamos a poder pasar a lo que es la idea de lo que son los choques, ¿de acuerdo? Recién vamos a poder pasar a lo que es un choque o lo que es una colisión. Muy bien. Ahora, ¿qué es un choque? Se puede entender como un choque a una interacción, ¿sí? Un choque no es otra cosa que una interacción entre dos o más objetos que están en contacto y eso de contacto entre comillas, ¿ya? Que están en contacto durante un tiempo muy pequeño. ¿Sí? A ver, y cuando estamos hablando de un choque, uno de los ejemplos más comunes que hay es cuando hablamos de un juego de billar o cuando alguna vez hemos jugado cachinas o canicas, como le digas, cuando éramos niños, ¿ya? Pensaremos en un ejemplo del billar, ¿ya? Imagínate que aquí vos tienes una bola de billar que está quieta, ¿sí? Y por aquí está viniendo la bola blanca, ¿de acuerdo? Imagínate que esta de aquí está inicialmente quieta, ¿ya? Lo diremos así, que esta de aquí está en reposo, ¿sí? Pensaremos eso, que esa bola de ahí está en reposo. Ahora, también pensaremos que esta bola blanca que nosotros tenemos se está moviendo hacia la derecha con cierta velocidad. Evidentemente, a ver, anotamos eso. Esta bola se mueve a la derecha. Esta bola se mueve a la derecha con cierta velocidad. Con cierta velocidad. Muy bien. Evidentemente lo que va a suceder acá es que si esta bola se está moviendo hacia la derecha con cierta velocidad y aquí adelante tenemos otra bola que está en reposo, entonces en algún momento esta bola va a llegar a tener un contacto, ¿sí? Aquí está. Va a llegar a tener un contacto, ¿sí? A ver, ahí está. Aquí, mejor con lilita, vamos a resaltar, ¿sí? Entonces decimos, la bola que estaba en movimiento, la bola que estaba en movimiento llega a tener un contacto, llega a tener un contacto con la bola que está en reposo. Con la bola que está en reposo, es decir, que lo ha chocado. Es decir, que lo ha chocado. Esta idea de choque no es ajena a nosotros, pues son términos que utilizamos en la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, un choque no es otra cosa que la interacción entre dos objetos durante un tiempo relativamente pequeño.
¿ya? Ahora, después de que lo ha chocado pueden pasar varias cosas, ¿no? Puede ser que esta bolita blanca regrese hacia atrás, la negra hacia adelante, que se vayan juntos hacia adelante, o que la bola blanca se quede quieta y que la otra avance. O sea, son varias posibilidades lo que puede pasar acá. Pero la idea misma de lo que es un choque consiste en que la bola blanca ha tenido un contacto con la bola negra, ¿de acuerdo? En eso consiste la idea de choque. Ahora, algo muy importante, necesariamente para que haya un choque tiene que haber dos objetos, necesariamente. Puede haber más, pero mínimamente tiene que haber dos objetos para que haya un choque, ¿de acuerdo? Necesariamente, ¿sí? Dos, como mínimo son dos objetos para que exista la presencia de un choque, ¿de acuerdo? Ahora, como nosotros estamos hablando de que tiene que haber dos objetos para que haya un choque, este tipo de choques se los analiza al momento de resolver ejercicios a través de algo que se llama principio de conservación de la cantidad de movimiento. Principio de conservación de la cantidad de movimiento. Este es el principio que nos va a ayudar a nosotros a resolver los ejercicios de choques, ¿de acuerdo? Ahora, vuelvo a decir, como estamos hablando de conservación de la cantidad de movimiento para los choques, necesariamente tiene que haber un choque, y es lo que vamos a ver nosotros en primera instancia, choque entre dos objetos. Entre dos objetos sobre la línea recta. Sobre la línea recta. A esto también se dice choque unidimensional, ¿ya? Entonces vamos a decir que esto es un choque unidimensional. Eso es lo que vamos a ver nosotros, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice este principio de conservación de la cantidad de movimiento? Nos dice lo siguiente, que la cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final. Esto es lo que establece el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Pero esto nosotros lo podemos desarrollar de la siguiente manera. No te olvides que estamos diciendo que para que haya un choque estamos hablando de dos objetos, ¿sí? Por lo tanto, esto tuviera que separarse de la siguiente manera. La cantidad de movimiento inicial del objeto 1 más la cantidad del movimiento inicial del objeto 2 tiene que ser igual a la cantidad del movimiento final de 1 más la cantidad del movimiento final de 2. Pero al mismo tiempo sabemos que la cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad. Entonces, esto será la masa 1 por la velocidad inicial de 1 más la masa 2 por la velocidad inicial de 2. Esto es igual a la masa de 1 por la velocidad final de 1 más la masa 2 por la velocidad final de 2. Ahora, aclaremos algo. Cuando estamos hablando de velocidades iniciales, estamos hablando de que, tanto para el objeto 1 como para el objeto 2, estamos hablando de que estas son las velocidades, las iniciales, hace referencia a las velocidades que tienen antes del choque. ¿De acuerdo? Esas son las velocidades que tienen antes del choque. Y cuando estamos hablando de las velocidades finales, V sub F, estamos hablando de las velocidades que tienen después del choque, después de haber chocado, ¿ya? Por si acaso. Eso ya lo vamos a ver mejor en la resolución de ejercicios, pero no te olvides de aquello, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros tenemos que resaltar una ecuación, la ecuación que vamos a utilizar en la mayoría de los casos para poder resolver los ejercicios es esto, que la masa 1 por la velocidad inicial de 1 más la masa 2 por la velocidad inicial de 2 tiene que ser igual a la masa 1 por la velocidad final de 1 más
la masa 2 por la velocidad final de 2, ¿de acuerdo? Esto que nosotros tenemos aquí es la ecuación que vamos a utilizar en la mayoría de los casos, por no decir en todos, para poder resolver nuestros problemas, ¿sí? Además, un pequeño plus, un pequeño agregado aquí para poder complementar a esto. Y ese pequeño agregado es el siguiente. También tenemos que hablar de algo que se llama coeficiente de restitución. Coeficiente de restitución. Muy bien. Aquí nosotros vamos a decir que la